Bueno, estamos a la expectativa de recibir esos datos en Estados Unidos. Aprovechamos para saludar a todos los que se están incorporando a nuestra retransmisión en directo de YouTube de la rueda de prensa de Christine Lagarde, que está a punto de comenzar. Tercera semana consecutiva con las solicitudes de desempleo por debajo de las 300.000 en Estados Unidos, 281.000 frente a las 290.000 anteriores y las 287.000 esperadas. El dato mejora expectativas. Crecimiento económico en Estados Unidos que se desacelera en el tercer trimestre más de lo esperado. 2% en el dato preliminar frente al 6,7 anterior y al 2,6 esperado por el mercado. Estamos, como decimos, muy pendientes del inicio de la rueda de prensa de Christine Lagarde. Está entrando ya la presidenta del Banco Central Europeo en la sala de prensa dentro de ese edificio en Frankfurt para dar cuenta de los acuerdos en el día de hoy en esta penúltima reunión de política monetaria de este año 2021. De momento, lo que nos ha dejado la institución monetaria es una decisión sin demasiadas sorpresas. Ha mantenido intactos los tipos de interés en mínimos del 0%. La facilidad de depósito en el menos 0,50 y la de la facilidad de préstamo en el más 0,25%, y ha mantenido intacta de momento su orientación con respecto a el programa de compras de activos, el conocido como PEPP, diciendo que lo mantiene en los 1,85 billones de euros y que lo mantiene en principio vigente hasta marzo de 2022, que era lo que estaba previsto, pero ha dejado un ligero cambio en el lenguaje, diciendo que entramos en una fase moderadamente más baja de compras bajo este programa, aunque en el fondo está dejando intacto de momento al menos ese monto total. Esa coletilla, desde luego, tendrá que explicarla ahora Christine Lagarde, a ver qué es lo que significa. Está entrando, como decíamos, en la sala de prensa. Estamos ya pendientes, junto al jefe de prensa del Banco Central Europeo y el vicepresidente Luis de Guindos. Vamos a ver qué perspectivas ofrece sobre la economía, sobre los cuellos de botella y sobre las presiones inflacionistas, sobre todo teniendo en cuenta el último rally de las materias primas y de los precios energéticos, y a ver qué visión deja también, lógicamente, sobre el posible temor a la desaceleración económica, que acabamos de ver además como en Estados Unidos pues se ha constatado con ese crecimiento del 2% en el tercer trimestre frente al 6,7 anterior y al 2,6 esperado. Estamos muy pendientes. Está comenzando ya esa rueda de prensa de Christine Lagarde. El euro, de momento, se está moviendo con caídas ligeras, el 0,1% en 1,1591 dólares. Vamos a estar muy pendientes de esos mensajes. En primer lugar, está hablando de que el crecimiento en la zona euro se mantiene resistente, el consumo va a seguir repuntando y dice también que el mercado laboral se mantiene robusto. Eso sí, está diciendo que la escasez global de suministros está teniendo un impacto en algunos sectores productivos, lo que evidentemente está ensombreciendo un poco las perspectivas, y también está diciendo que la inflación está repuntando de manera fuerte, principalmente por los elevados costes energéticos y de las materias primas. Dice que siguen valorando que la inflación va a seguir subiendo en los próximos meses, pero que va a empezar a frenarse y a desacelerarse hacia el objetivo el próximo año 2022. Sigue diciendo que las condiciones de financiación el Banco Central Europeo tiene que seguir manteniéndolas favorables en este punto y seguir favoreciendo el flujo de crédito a la economía. Dice que es esencial para mantener la recuperación y para mitigar el impacto negativo de la pandemia y también de las presiones inflacionistas. Dice que tienen que seguir manteniendo, evidentemente, las condiciones acomodaticias de la política monetaria. Y además añade que la economía es verdad que ha moderado un poco el momento de crecimiento como consecuencia de todos esos factores de incertidumbre. Dice que está hablando de la forward guidance, de la orientación. Dice que hasta que no hayan terminado las compras de activos no habrá primeras subidas de tipos de interés, lo mismo que reza el comunicado, y que seguirán muy pendientes de todas las herramientas disponibles para seguir favoreciendo esa recuperación de la economía, desde los tipos de interés, pasando por las compras de bonos, a los telitros, a las rondas de liquidez o también a herramientas extraordinarias, como ese programa de compras contra la pandemia. Está ahora entrando en más detalle, dice Christine Lagarde, de cómo
está viendo la situación en torno a la economía, a las condiciones financieras y también a la inflación. El euro de momento está cayendo un 0,07%, 1,1593 dólares por cada moneda comunitaria. Vuelve a repetir Christine Lagarde que es verdad que la economía sigue creciendo fuerte, pero que el momento de la economía o de ese crecimiento se ha moderado algo. Dice que evidentemente se ha debilitado la fortaleza de la economía en la salida de la pandemia, ha perdido fuerza, pero también dice se mantiene el crecimiento. Dice además que esto evidentemente pues da soporte al gasto en consumo que sigue evidentemente repuntando y que además tiene mucho que ver también, o que seguirá, mejor dicho, seguirá repuntando a medida que poco a poco la industria turística y de viajes sigue consiguiendo recuperarse. Dice el Banco Central Europeo que la inflación está subiendo de manera fuerte ante la disrupción global de suministros y la crisis energética. Anticipa además que la inflación va a seguir subiendo, vuelve a repetir, aunque añade también de nuevo que cree que la inflación volverá a caer el próximo año. The labor market continues to improve. Unemployment has fallen. Está diciendo que la economía ha perdido o ha empeorado un poco la visión también en este caso con respecto a trimestres anteriores de cara al cuarto trimestre del ejercicio. Está hablando ahora sobre el mercado laboral, la presidenta del Banco Central Europeo, diciendo que de momento mantiene fortaleza, pero que tiene que seguir todavía, tiene margen de recuperación todavía el mercado laboral. Dice que para finales de año la economía habrá recuperado niveles prepandemia. And more even recovery across euro area countries. Let's look at inflation. Inflation increased to 3.4% in September. We expect it to rise further this year. But while the current phase of higher inflation will last longer than originally expected, está hablando ahora Christine Lagarde diciendo que ese 3,4 en septiembre de inflación no es el pico todavía. Dice en este caso que probablemente va a seguir subiendo fuerte lo que queda de ejercicio, lo que queda de año. Por lo tanto, el BCE plantea una inflación todavía mayor a lo que estaba vaticinando hasta ahora, pero también añade, cree que se debe a factores temporales principalmente. Accounted for about half of overall inflation. Second, prices are also going up because recovering demand related to the reopening of the economy is outpacing supply. These dynamics are especially visible in the prices of consumer services. Dice Christine Lagarde que sin duda esa fuerte subida de la inflación y el hecho de que plantean ahora pues esa cifra más alta para finales de año pues se debe en buena parte a factores transitorios, vuelve a insistir la presidenta, principalmente a los mayores precios de la energía, que evidentemente pues están presionando y mucho a la inflación y a la economía. Out of the year-on-year inflation calculation. As the recovery continues, the gradual return of the economy to full capacity will underpin a rise in wages over time. Market and survey-based measures of longer-term inflation expectations have moved closer to 2%. Ahí está la presidenta del Banco Central Europeo, en este caso comentando que la economía está perdiendo algo de fuelle en este punto y que están listos, preparados para ajustar todas las herramientas que sean necesarias en función de las necesidades, de las circunstancias. In the near term, supply bottlenecks and rising energy prices are the main risks to the pace of recovery and the outlook for inflation. If supply shortages
and higher energy prices last longer. Bueno, y vuelve Christine Lagarde también a repetir el mismo mensaje que suele dejar en las ruedas de prensa. En la parte final dice que es necesario un amplio soporte fiscal. Además añade que se necesita una estrategia conjunta más objetizada y más coordinada. Price pressures could become stronger. However, economic activity could outperform our expectations if consumers become more confident and save less than currently expected. Let's look at the financial and monetary conditions. Growth and medium-term inflation dynamics still depend on favorable financing conditions for all sectors of the economy. Market interest rates have increased. Nevertheless, bueno, sigue hablando Christine Lagarde sobre la perspectiva de la economía. Dice que siguen pensando que la recuperación de la demanda está siendo incluso mejor a lo esperado. Dice que los riesgos sobre las previsiones son ahora algo más equilibrados y que la recuperación, sin duda, depende mucho del progreso de las vacunaciones, que de momento ha tenido éxito, pero que hay que seguir fortaleciendo y vigilando, lógicamente, las cifras de la pandemia. Admite Christine Lagarde que las presiones inflacionistas siguen siendo más elevadas y que las expectativas se han movido incluso ya prácticamente al objetivo de la institución monetaria, en torno al 2%. Conditions for firms stabilized and were supported for the first time since 2018 by a reduction in banks' risk perceptions. By contrast, banks are taking a slightly more cautious approach to housing loans and have tightened their lending standards for these loans accordingly. Bank balance sheets continue to be supported by favorable funding conditions and remain solid. Let me conclude. The euro area economy continues to recover strongly, although at a more moderate pace. Rising energy prices, the recovery in demand and supply bottlenecks are currently pushing up inflation. Now, while inflation will take longer to decline than previously expected, we expect these factors to ease in the course of next year. We continue to foresee inflation in the medium term remaining below our 2% targets. Bueno, está entrando en la parte final de su comparecencia la presidenta de la institución monetaria, Christine Lagarde. Está diciendo que el crecimiento en la zona euro, como conclusión, sigue manteniéndose, aunque ha perdido fuelle. Dice que necesitan, evidentemente, vigilar las presiones de los precios, que pueden ser más persistentes si no se soluciona la cuestión de los cuellos de botella, de la disrupción global de suministros, y que, evidentemente, necesitan también pues una fase menos dura en cuanto a los salarios, al crecimiento de los salarios. Añade que la economía va a seguir sobreponderada o por encima de sus perspectivas si los consumidores mantienen la confianza. Dice que eso es fundamental y que la inflación probablemente estará por debajo del objetivo en el medio plazo. Tratando de mantener ese mensaje de confianza, la inflación estará por debajo del objetivo en el medio plazo, la presidenta de la institución monetaria. Estamos ya entrando en la fase de preguntas de los periodistas. Con ese mensaje, la economía necesita que los consumidores mantengan confianza y la inflación volverá por debajo del objetivo en el medio plazo. Esos dos mensajes de confianza ha terminado esa rueda de prensa de Christine Lagarde. El euro se ha girado a positivo, más 0,15%, 1,1618 dólares por cada moneda comunitaria. Las bolsas se mueven con caídas para el DAX del 0,22% y para Londres del 0,23%, avances del 0,21% para el Eurostock 50, de medio punto para París y de medio punto para el IBEX, 9.017 puntos. Vamos a estar muy atentos a las preguntas que le están realizando ya a la presidenta del Banco Central Europeo. Well, thank you very much. Actually, we talked about inflation. That has been a topic that has occupied a lot of our time, a lot of our debates, and we went, I think, in depth into analyzing the factors that are driving inflation. And we looked at, obviously, what is happening now, which is clearly of concern, particularly to citizens of Europe. But we also looked at the medium-term outlook that we have. And,
I think I would summarize those factors driving inflation as we see it at the moment in two key categories. One is related to pandemic and recovery, and the other one is related to energy. If you look at the one that is related to recovery and the post-pandemic period, we are seeing shortages. We're seeing shortages in equipment, we're seeing shortages in labor, and that has to do with the fact that the rebound of demand, the decompressed demand, if you will, is not exactly connected with the supply. And we have this supply-demand disconnection. The second, as I said, is energy. And on that front, we have drivers of the energy prices that have to do with the recovery, that have to do with the demand, but also other factors having to do with inventory. Bueno, la primera pregunta sobre Christine Lagarde ha ido sobre la inflación. Está diciendo de nuevo, en este caso, la presidenta del organismo, que de momento van a mantener los estímulos sin cambios frente a la elevada inflación, y está explicando que esa elevada inflación, en su opinión, se sigue debiendo a factores transitorios. Está admitiendo que más persistentes o más prolongados de lo previamente anticipado, principalmente por los precios energéticos, pero dice que evidentemente no hay todavía efectos colaterales negativos por el lado de la inflación y que por eso el BCE mantiene de momento esos estímulos sin cambios pese a la elevada inflación. Mensaje alto y claro por parte de Christine Lagarde. Base effects that will fade as of the beginning of the year. We also believe that the other two buckets that I have just discussed with you, that is recovery-related and pandemic consequences on the one hand, energy prices on the other hand, we have every reason to believe that they are going to gradually fade over the course of 2022. And I'm happy to discuss further, but there might be other questions on these particular matters. We did talk a lot about those, and we did a lot of soul-searching to actually test our analysis. And we are confident that this analysis of the temporality of those two categories is actually correct and will lead to a decline over the course of 2022. Now, granted, it will take a little longer than what we had expected, and the bottlenecks will gradually be sorted out, but it will take a bit longer. And on the energy front, we also believe that it's in the course of 2022 that we will see a decline in at least a stabilization, if not a decline of energy prices. So that was, predominantly what we discussed with members of the Governing Council this morning and yesterday. We also obviously looked at the financial conditions that prevail at the moment in order to arrive at our monetary policy decisions. But inflation took a lot of our time, and it takes quite a bit of the space of the monetary policy statement that you have. Está admitiendo Christine Lagarde que evidentemente en la reunión del Consejo de Gobierno de hoy han hablado mucho sobre la inflación, ha sido uno de los temas centrales. Como es lógico, estamos viendo subida para el rendimiento del bono italiano de 10 años, que está superando además el 1%, está superando el 1% por primera vez desde el pasado mes de mayo, subiendo, como decimos, los rendimientos, ahora bajo presión tras los mensajes que está dejando en rueda de prensa Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Our analysis of the drivers of inflation, and we are confident that our anticipation and our analysis is actually correct. Thank you. And the next question goes to Carolyn Look of Bloomberg News. Carolyn, the floor is yours, please. Estamos viendo, de hecho, fuertes subidas para los rendimientos europeos en general. 10 puntos básicos. Está subiendo ya el de Italia en el 1,04%. 6 puntos básicos el de España en el más 0,53%. 5 puntos básicos el de Alemania en el menos 0,12%. Sube un punto básico, sin embargo, el de Estados Unidos en el 1,56%. Fuerte presión para los rendimientos de los bonos europeos en medio de la rueda de prensa de Christine Lagarde.
other central banks might be overreacting to the rise in prices. And secondly, on the PEP pace, you decided in September to slow your PEP purchases to a moderately slower pace in the fourth quarter, but we haven't actually seen that in any of the weekly data so far this month. So does this have to do with countering the effects of policy tightening expectations, or how should we read this data? Sure. Well, let me start with the latter part of your question, which has to do with our PEP purchases and the decision that we made and that we reiterated this morning at our monetary policy meeting to slow the pace of purchase as compared with the second and third quarter of 2021. And this has in fact been the case. This is what happened in September, this is what was decided for October, and this is the view that we have taken this morning as well. So slow down in the pace of purchases, which is, as I said last time around, this is not tapering, this is calibrating appropriately on the basis of the commitment that we made back in December last year to look at a combination of the financing conditions to determine that they are favorable and a look at what the inflation outlook is. And we came to the conclusion yet again this morning that on the basis of both financing conditions that are favorable, particularly at the level of corporates and households, where they are at historically, interest rates are at historically low level, and there seem to be plenty of supply of lending available, and that when we look at the inflation outlook, we concluded that the same the same assessment was appropriate this time around. Now, you asked me to compare with other central banks. First of all, I think that comparisons for good reason are odious, simply because we are not talking about the same economies. Their outlook is different. The level of inflation that they have is different. Some of them are either at or above target already, including in the inflation outlook, and that fully justifies that they adopt different approaches. Some of those central banks are in commodity producers and exporters economies, and that also justifies particular approaches. So clearly, the euro area is a very large market economy. It is not a small, open market economy. It has to decide on the basis of data what the monetary policy should be in order to deliver on our mandate, which is price stability. And I can assure you that we are fully committed Bueno, seguimos en este caso con la ronda de preguntas a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Vamos a recordar los principales mensajes que ha ido dejando en esa rueda de prensa en este caso, presidenta de la política monetaria, Christine Lagarde, ha dicho que la inflación seguirá subiendo este año, pero que esperan que se relaje el próximo ejercicio. Para finales de año la economía habrá recuperado niveles prepandemia. Es verdad que la fase de crecimiento se ha moderado, pero de momento se mantiene una recuperación robusta. Añade que en cualquier caso el BCE está listo para ajustar las herramientas en función de las necesidades. Añade que es verdad que las expectativas de inflación se han movido ya hacia el objetivo del 2%, pero que los riesgos sobre la economía están ahora más equilibrados, que la recuperación sigue dependiendo del progreso de las vacunaciones y la pandemia y que la inflación, en su opinión, volverá a estar por debajo del objetivo en el medio plazo. La economía, además, mantendrá fuerza si los consumidores mantienen la confianza. Han sido los principales mensajes que ha dejado Christine Lagarde en esa rueda de prensa del organismo. Está ahora, en este caso, pues en la ronda de preguntas, como decimos, ese mensaje tratando de enviar confianza ante las expectativas crecientes de inflación y de subidas de tipos de interés, diciendo que en el medio plazo volverá a estar por debajo del objetivo del 2% y que siguen manteniendo la visión de que se debe principalmente a factores transitorios y en especial a los costes energéticos. El euro subiendo un 0,16%, 1,1620 dólares por cada moneda común europea, con unas bolsas que de momento pues se mantienen con caídas en el caso del DAX, presionado lógicamente por la fortaleza del euro, menos 0,4%, 15.643 puntos, y caídas también para el FT100, menos 0,32%, 7.229 enteros.
governing council members, and that may, that is a suggestion, influence the decision-making process. How do you feel about these findings? Thank you very much. Well, thank you so much. Let me clarify, first of all, that the European Central Bank is Mensaje de nuevo claro, en este caso, ante las expectativas de tipos de interés. Christine Lagarde dice que las apuestas de los mercados sobre las subidas de tipos del BCE no se corresponden para nada con las propias previsiones de la institución monetaria. Alto y claro el mensaje de Christine Lagarde, sacudiéndose la presión de los mercados con esas crecientes expectativas de subidas de tipos. This is our commitment, and we have defined it very specifically by indicating that price stability, for our purposes, will be defined as this 2% symmetric target in the medium term. So that is what will guide us in delivering our monetary policy as the quarters and the years go by. Second point, as you know, we are still operating on the basis of the Pandemic Emergency Purchase Programme, and that was fully justified given the totally exceptional circumstances and very severe circumstances that affected the whole world, but particularly the euro area, which we are concerned about. This Pandemic Emergency Purchase Programme, PEP, is, at this point in time, in my view, going to end at the end of March 22. So you asked me about a return to what you would regard as normal policies. I'm not sure what is normal policies. There is the traditional tools that were used in the past. Y ahora está refiriéndose también a la salida del programa extraordinario de compras de bonos contra la pandemia. Dice que la fase más moderada de compras del PPP, en la que ya está el organismo, no es tapering. Vuelve a insistir en lo mismo, en el mismo mensaje que en la última reunión, cuando precisamente anunciaron que levantaban el pie del acelerador en esas compras en el cuarto trimestre del ejercicio. Añade que el programa terminará en marzo de 2022, como estaba previsto, con ese monto de 1,85 billones de euros. No es tapering esa finalización del PPP, defiende Christine Lagarde. Esa ralentización, perdón, de las compras del PPP, defiende Christine Lagarde. In March 22, which was the term that was envisaged in the first place. And as far as the rest is concerned, we are going to be bound by our forward guidance, which we have spelt out in three dimensions, if you will, in order to give some guidance as to when we will lift interest rates. And those three elements, I would like to just mention them yet again, have to do with inflation, as you could imagine. And the first one is that inflation reaches 2%, our target, well ahead of the end of our projection horizon. We have more certainty about our forecast. We have more elements to assess that. Second condition, that this inflation remains at those levels, 2%, durably for the rest of the projection horizon, which is roughly 3 years. And third, that there is sufficiently advanced realized progress in underlying inflation for headline inflation to stabilize at 2% over the medium term. So I think the conditions for this interest lift off, which is of interest to your audience, are pretty well spelt out in this forward guidance, which clearly under the current analysis are not satisfied and certainly not in the near future. Thank you. And the next question goes to Tonia Mastrobuoni of La Repubblica. Tonia, over to you, please. Yes, hello. Madame Lagarde, can you hear me? Yes, very well. Thank you very much. So you mentioned before the shortages in materials and the supply chains bottlenecks that are clouding the outlook in the next months on inflation and on the economy. How long do you think they will last? Because also Germany has yesterday had to correct very heavily the outlook for the economy and the inflation in the next months, but there are many question marks still remaining about how long could it last. So I wanted to know how long would you think in your outlooks that they could last? And second question, in the worst case scenario, so if inflation wouldn't be temporarily
because these effects could last. Do you see any risk of stagflation? Thank you. Well, thank you so much. On your first question. Bueno, siguen las preguntas sobre la visión de la inflación sobre Christine Lagarde. Le acaban de preguntar si cree que hay riesgo de estanflación. Una pregunta que está apareciendo, lógicamente, en las ruedas de prensa de todos los bancos centrales. Esta mañana se lo preguntaban al de Japón, esta pasada madrugada más bien, a Haruko Kuroda, lo contábamos aquí en Audiomercados. Decía que no ve riesgo de estanflación ni en Japón ni en los países del oeste. No remarcaba explícitamente si sí que lo esperaba para los de Occidente, pero decía que para Japón y para los del oeste, desde luego, él no veía ese riesgo de estanflación. Vamos a ver qué dice Christine Lagarde con respecto a esta cuestión. Second, it will most likely take a little longer than what we had anticipated and what most forecasters had anticipated. Bueno, noticia de última hora que nos está llegando desde Estados Unidos. Está confirmando un asesor de la Casa Blanca, un oficial senior de la administración norteamericana, que Joe Biden va a anunciar en el Congreso que van a adoptar, que han llegado ya a un acuerdo para un plan de gasto de 1,75 billones de dólares, tal y como anunciaba hace unos minutos de Wall Street Journal y que comentábamos también aquí en directo en Audiomercados y que impulsaba por momentos a los futuros. Ese plan de gasto no va a incluir en este caso la negociación de los precios de los medicamentos, de la prescripción de medicamentos. Entre otras cosas, va a incluir también 555.000 millones de dólares en créditos fiscales para energías limpias, para combatir el cambio climático. No va a incluir una subida para las rentas más altas por encima de los 400.000 dólares y, entre otros aspectos también, pues va a imponer un impuesto sobre las recompras de acciones del 1% y un impuesto mínimo del 15% sobre las corporaciones norteamericanas, en línea con el acuerdo global en el marco de la OCDE. Por lo tanto, se confirma ese acuerdo de gasto, en Estados Unidos, unos 75 billones de dólares. Es lo que han acordado la Casa Blanca y los demócratas. Lo va a anunciar Joe Biden esta tarde en su comparecencia en la Cámara antes de viajar, en este caso, a Europa. Dicen, en este caso, oficiales norteamericanos que lo va a anunciar en el día de hoy. Futuros del S&P 500 avanzando un 0,36%, los del Dow un 0,17, medio punto suman los del Nasdaq. Repetimos, noticia de última hora, oficial de la Administración norteamericana, de la Casa Blanca, está diciendo que hay un acuerdo ya para ese nuevo plan de gasto, unos 75 billones de dólares. Acuerdo con los demócratas para ponerlo encima de la mesa, estímulos económicos y combatir el cambio climático. We still have a strong recovery. The momentum is abating a little bit because of the shocks that we have just discussed, because of the supply bottlenecks, because of the price of energies going up. But we are not seeing any kind of stagnation on our horizon. And as far as inflation is concerned, I think we have just discussed it. We see it rising, and it will continue to rise, by the way, until the end of this year, we believe, and it will begin declining as of the beginning of 22, simply because of the German VAT getting out of the statistics, and then gradually over the course of 22, as the bottlenecks are resolved and as energy prices will be reduced as well. If not reduced, at least stabilized, because that's what we have seen over the course of all the historical abrupt energy price rise. It doesn't rise forever, it stabilizes, and eventually it settles a little lower. Thank you. And the next question goes to Francesco Canepa of Reuters. Francesco, the floor is yours, please. Yeah. Hi, guys. So the first question is about PEP. You told us that you expect to end it in March. Do you also see a chance that you may not use the envelope in full? I mean, how do you rate the probability of that? And the second question is about your ethics review. The Fed has tightened the rules governing how its policymakers invest their own money. I know you're doing your own review right now, so how do you plan to change those rules also in the Fed in the light of the Fed decision? Thank you. Well, thank you very much. As I said,
at this point in time, I expect PEP to end at the end of March. Whether we will use the full envelope or not is to be seen and will be a factor of the favourable financing conditions as we will determine over the course of the next few months until the end of March. So I cannot tell you anything one way or the other in that respect, and it will be a decision that will be made by the Governing Council at large. We have not discussed that at all, neither this morning nor yesterday. On the ethics rules, as you know, we have a code of conduct, we have ethics principles, we have an ethic officer, and we publish the holdings that board members have, that governing council members have, and so on and so forth. There have been quite a few pieces already committed as to who manages what, who owns what. And our ethics committee and the ethics officer are currently reviewing, revisiting those rules to make sure that everything is plain, transparent, without any conflict. And that those rules be adhered to and respected by all members concerned. Thank you. Next question is for Martin Arnold of the Financial Times. Martin, it's your turn. Bueno, focalizados ya en la apertura de las bolsas de Wall Street, estamos viendo cómo los futuros del S&P 500 avanzan un 0,4%, los del Dow un 0,2% y un 0,6%, los del Nasdaq. Después de esa noticia de última hora, recordamos, un oficial de la Casa Blanca ha confirmado que efectivamente hay un acuerdo en la Casa Blanca entre Joe Biden y los demócratas para sacar adelante un plan de gasto, que lo han llamado plan de gasto social y contra el cambio climático, finalmente por 1,75 billones de dólares. Ha confirmado algunos aspectos de ese plan también, entre otras cosas, que no va a llevar finalmente esa subida de los impuestos que planteaba Joe Biden para las rentas más altas, por encima de los $400.000. También ha confirmado que va a llevar créditos fiscales para energías limpias por valor total de $555.000 millones de dólares, un impuesto del 1% para las recompras de acciones y un impuesto mínimo para las corporaciones, para las empresas de sociedades del 15%. Importante acuerdo, sin duda, que sigue dando soporte al sentimiento de los inversores. Seguimos, mientras tanto, muy pendientes de los mensajes que está dejando Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Dice que cree que la mayor parte de la disrupción global de los suministros, es decir, los cuellos de botella, pues probablemente van a persistir en la mayor parte o en su mayoría en 2022. Dice, desde luego, que ya no está aquí para contestar a los mercados financieros, ni muchísimo menos, sino para luchar por el objetivo de estabilidad de precios, que es lo que tiene el Banco Central Europeo, preguntada por esas expectativas o por ese temor a la estanflación. Given the temporality of the various factors that I have opened the discussion with, whether it's bottlenecks, whether it's energy, whether it is those base effects, I think that all those elements will actually fade out. They will fade out over a little longer, but they will fade out. I think what I can also tell you is that we will be very attentive to wages evolution. That will, of course, be critically important for the purpose of our underlying inflation analysis. But certainly on the basis of the data that we have today, we have no reason to believe that wages are going to sustainably increase and will produce the second round effect, which would lead us to probably reassess our analysis. On the issue of flexibility, I think we have demonstrated when forming PEP under the conditions that we know that we can actually have the flexibility necessary in order to deliver on our mission of providing the monetary policy stance and transmission to deliver on our price stability mission. And we need to make sure that that remains the case. We've demonstrated it, and I'm sure that we can do so in the future. Thank you. The next question is for Jean-Philippe Lacour of Agence France-Presse AFP. Jean-Philippe, over to you, please. Jean-Philippe, you seem to talk, but we cannot hear you. Now? Yes. Okay.
Good afternoon, President Lagarde. I have just only one question left. Seguimos en el turno de preguntas, en este caso por parte de los periodistas sobre la presidenta del Banco Central Europeo. Entre los mensajes que ha dejado, pues que ella no ve desde luego una base para la estanflación, porque cree que la inflación, aunque se está prolongando más de lo esperado, es por factores transitorios que en teoría deberían de solucionarse. También en este caso, pues ha dejado el mensaje de que no está aquí para responder a las expectativas de los mercados. Ha dicho que las apuestas de los mercados sobre las subidas de tipos no se corresponden con la orientación del organismo, que la relajación de las compras del PEPP no es un tapering y que el PEPP va a terminar, como estaba previsto, en marzo de 2022 con ese monto global de 1,85 billones de euros. Ha dicho además que la inflación volverá a estar por debajo del objetivo en el medio plazo, que la economía mantendrá fuerza si los consumidores mantienen la confianza, o también que las expectativas de inflación, que se han movido ya cercanas al objetivo del 2%. Ha dicho que los riesgos sobre la economía están ahora más equilibrados y que, aunque la inflación seguirá subiendo este año, se relajará el próximo y que en el medio plazo estará por debajo de nuevo del objetivo de inflación de la institución monetaria. El euro se está moviendo a esta hora pues con avances del 0,34%, está cogiendo más fuerza todavía, 1,1641 dólares por cada moneda comunitaria. Añade Christine Lagarde que la visión que tienen en estos momentos es que el PEPP se va a utilizar plenamente, es decir, los 1,85 billones de euros, que se va a utilizar todo el programa. Esa es la previsión en estos momentos. On the issue of the spillover of any tightening measures that would be taken by either the Bank of England or the Fed, this is not a matter that we have discussed today at all. Thank you. And the next question goes to Francesco Ninfole of Milano Finanza. Francesco, please. Thank you. Good afternoon. My first question is about asset purchases. In your opinion, is their duration or their volume more important in achieving the 2% target? Bueno, pues estamos con los mensajes de Christine Lagarde ya en el tramo final de la rueda de prensa, en el turno de preguntas. Como decíamos, ha dejado un tono bastante pues neutral, tirando a Dobis, por decirlo de alguna manera, defendiendo ante los mercados financieros que, aunque la inflación está elevada y que además va a estar más elevada de lo anticipado en el tramo final del año, pues que se va a empezar a moderar. El año próximo siguen manteniendo la visión de que la mayoría de los efectos son transitorios, los cuellos de botella y la subida de los precios energéticos, y que en el medio plazo debería estar de nuevo por debajo del 2%. Ha mandado un mensaje de confianza sobre la fortaleza de la recuperación económica. Es verdad que admite que pues se está moderando el momento de la recuperación, del crecimiento, pero al mismo tiempo ha dicho que sigue siendo robusto, que sigue siendo fuerte y que debería de volver a tirar en cuanto pues se solucionen los problemas, principalmente de la disrupción global de suministros. Ha dicho además que la economía mantendrá fuerza si los consumidores mantienen la confianza, y ha vuelto a remarcar, en este caso, que tienen a su disposición todas las herramientas en caso de que sea necesario. Además, Christine Lagarde ha sacudido la presión de los mercados financieros, ha dejado claro en el turno de preguntas que no está aquí para responder a las expectativas de los mercados. Las apuestas de los mercados sobre subidas de tipos no se corresponden con nuestra orientación. Mensaje alto y claro por parte de la presidenta de la institución, que además ha dicho, ya lo defendió en la última cita, pero lo ha vuelto a reiterar, la relajación de las compras del PEPP, la fase más moderada de compras, ha dicho textualmente en el lenguaje el comunicado del organismo, no significa el inicio del tapering, porque defiende que el PEPP va a terminar cuando estaba previsto en marzo de 2022 y que la previsión a día de hoy es que se va a utilizar todo el programa hasta entonces, 1,85 billones de euros. El euro a esta hora está subiendo un 0,31%, impulsado, mejor dicho, por los mensajes de Christine Lagarde de confianza sobre la inflación y sobre el hecho de que la política monetaria seguirá de momento acomodaticia, y la confianza sobre la recuperación de la economía, mensajes que ha tratado de defender Christine Lagarde durante su rueda de prensa. Las bolsas, por el contrario, se mueven pues con tono mixto. Caídas para el DAX de Frankfurt de 0,45%, 15.635 puntos, un 0,12 pierde el Eurostock 50, 4.215 enteros, y un 0,26% se deja el FT100 de Londres en los 7.234 puntos. En el lado contrario, avances de 3 décimas para París, del 0,13 para Milán
y de medio punto porcentual para el IBEX 35 en los 9.018 enteros. Aquí lo vamos a dejar, nuestra retransmisión en especial de hoy en YouTube, en esta comparecencia de Christine Lagarde. Vamos a estar focalizados ya en el inicio de la sesión de Wall Street. Invitar a todos los que quieran seguir, evidentemente, el resto de la jornada a través de Audiomercados, para los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, www.audiomercados.com/registro, prueba gratuita de 7 días. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. Hasta la próxima. Os esperamos aquí, como siempre, en Audiomercados.